Vamos a hablar de la relación que existe en la utilización de la impresión 3D aplicada al trasplante cardíaco. ¿Cuál es la relación, la utilidad que encontramos en estas nuevas tecnologías? Para eso les voy a contar un caso clínico, un varón que actualmente tiene 13 años, con el antecedente de un diagnóstico prenatal de hipoplasia del ventrículo izquierdo. En su etapa neonatal fue intervenido quirúrgicamente, le realizó una cirugía de Norwood sano y una cirugía de Glenn. Posteriormente, por cateterismo, se embolizaron arterias colaterales para, a los 3 años de edad, recibir finalmente una cirugía de Fontan, con lo cual queda con ese tipo de circulación y se cierra la fenestración posteriormente por hemodinamia. El paciente permaneció en control desde entonces con una fracción de sección del ventrículo derecho en límite de la normalidad, que era su ventrículo funcional de hecho. Realizaba actividad física frecuentemente, tuvo un crecimiento pondo-estatural adecuado, pero en los controles cardiológicos subsiguientes y en el último periodo se evidencia un deterioro muy significativo de la función del ventrículo derecho. No obstante, el paciente nota mayor cansancio en su actividad deportiva habitual, que él refiere a un aumento en la exigencia de su nivel de deporte. Sus padres tampoco encuentran un cambio significativo. Sin embargo, es derivado por una evaluación de trasplante cardíaco, un poco por los hallazgos que se ven en el ecocardiograma respecto a un ventrículo que está dilatado, con una disfunción severa, una fracción de eyección del 28%, que conlleva una insuficiencia moderada por coaptación tentin-valvar de la válvula atrioventricular, que claramente demuestra la progresión de la enfermedad. En la evaluación hemodinámica de las presiones del circuito venoso se ven cierta homogeneidad, en el circuito arterial también, y las oximetrías son adecuadas. Traigo este caso y me detengo en esta publicación más que nada por su título. Hoy los pacientes que han sido sometidos en los últimos años a cirugías paliativas por patologías congénitas han tenido una mejor evolución, tienen una mejor sobrevida, los resultados quirúrgicos con la curva de aprendizaje han mejorado, pero estos pacientes finalmente pueden llegar a ser alguna vez candidatos a trasplante cardíaco. Ustedes pueden ver allí el listado de cuáles son las principales razones por las cuales llegan al trasplante cardíaco. El corazón univentricular con una circulación de Fontan es uno de estos casos, como el que veíamos en el ejemplo. Este artículo se pregunta a quién debemos indicarle este tipo de tratamiento, el trasplante, cuándo debemos indicarlo, y todo esto habla de la complejidad de los casos y de un camino que se está iniciando. A lo cual yo agregaría una pregunta más. ¿Cómo hacer este tipo de trasplantes? Con pacientes que tienen una anatomía compleja, que han sufrido cirugías varias en sus antecedentes, lo que por supuesto aumenta el riesgo de morbimortalidad en el perioperatorio y en el intraoperatorio. Es un nuevo desafío que seguramente iremos viendo de aquí en adelante en la medida que estos pacientes tengan mayor y mejor sobrevida, pero al ser paliativos terminarán probablemente, algunos o muchos de ellos, con la indicación de trasplante. Así que es algo que tenemos que resolver por delante, es un gran desafío. Aquí es donde empiezo a relacionar la utilización de la tecnología o de la impresión 3D a las aplicaciones quirúrgicas. Este trabajo del año 2016 hace una revisión de todas las publicaciones, cómo han ido creciendo. Ustedes pueden ver aquí en la curva, año tras año y en los últimos periodos, las publicaciones referidas a la utilización de la impresión 3D para aplicación quirúrgica, donde las cirugías relacionadas a la cirugía cardíaca, a las estructuras vasculares o incluso al árbol traqueobronquial han sido una de las principales indicaciones, junto con otro tipo de cirugías. De esta revisión se encuentra que la mayoría de las publicaciones tienen que ver con la utilización de esta tecnología, la impresión 3D, para educación y para generar lo que se llaman las guías quirúrgicas preoperatorias. ¿Qué quiere decir esto? La verdad es que la utilización de esta tecnología nos permite resolver mejor situaciones complejas e inusuales que tengan que ver con una diferencia con respecto a la anatomía normal de los pacientes. Fíjense que en nuestra institución hemos tenido la suerte de trabajar en conjunto con 3 estudiantes de ingeniería, quienes brillantemente empezaron a trabajar en esta tecnología de impresión 3D, se acercaron, nos acercamos y encontramos que había mucho en común para trabajar. Afortunadamente, pudimos avanzar, afianzar los proyectos de impresión 3D. Hoy la empresa Mirai 3D, que intenta revolucionar la medicina, como dice en su página de presentación, nace de este esfuerzo, de este interés, de esta motivación, de esta curiosidad por tratar de investigar y mejorar, uniendo la bioingeniería con la medicina.
De hecho, como se expone ahí en la página y en base a las experiencias que hemos tenido con este grupo, que contar con la impresión 3D para la cirugía es fundamental, porque nos permite tener una idea mucho más acertada de la realidad en un tamaño real, de lo que luego uno va a encontrar en el quirófano. Es la anatomía exacta, replicada del paciente. Por lo tanto, nos facilita una comprensión anticipada del caso. Uno puede anticipar y tomar mejores decisiones quirúrgicas. A modo de ejemplo, este fue uno de los primeros casos que hicimos junto con Mirai, donde podemos ver que este paciente que tenía un tumor carcinoide bronquial, de acuerdo a las imágenes por tomografía, distintos cirujanos observaron el caso y identificaron la zona a tratar. Como ustedes pueden ver, todos coincidieron en que la zona a tratar estaba a nivel prácticamente de la bifurcación de los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo, con lo cual implicaba una técnica quirúrgica que podría incluso llegar a la resección de todo un lóbulo con pérdida de parénquima pulmonar. Esta es la representación de lo que luego fue la impresión 3D. Con la impresión 3D en la mano, la ubicación real no era esta, sino diferente. Esto es lo que genera nuestro cerebro cuando trata de traducir imágenes 2D e imaginar en 3D. Y eso es lo que hacemos los cirujanos permanentemente cuando vemos imágenes en tomografías. O incluso cuando vemos una representación 3D en 2D. Porque es lo que vemos en una pantalla. Sigue siendo 2 dimensiones. Contar con tener en la mano la anatomía exacta, réplica exacta del paciente nos permite, sin duda, tener un margen de error muchísimo menor del que nos genera nuestro propio cerebro, el cual se basa en experiencias previas y puede estar sujeto a mayor error. Finalmente, esta paciente tuvo un procedimiento diferente. Se resecaron los bronquios, el bronquio común de los segmentos basales del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, con lo cual salvó todo su pulmón. Se pudo hacer una reconstrucción plástica y la paciente quedó libre de la lesión y afortunadamente hasta el día de hoy evoluciona muy bien. Con esas experiencias empezamos a aplicar esta tecnología a otros desafíos, pacientes con alteraciones de la anatomía por patologías crónicas, como en este caso, donde necesitábamos definir si este paciente era potencialmente un candidato a trasplante pulmonar en base a la anatomía del ilio pulmonar derecho, que mirándola en la tomografía se nos hacía bastante complejo poder definir, y con la impresión 3D claramente nos dimos cuenta que esta anatomía era adaptable a un pulmón normal. La forma de trabajar, sin duda, es en equipo. Aquí estamos en quirófano, en uno de los casos en los que ellos trabajamos. Ellos nos enseñan, nosotros les enseñamos a ellos. Juntos descubrimos el problema y juntos tratamos de resolverlo. Y eso fue una de las grandes ganancias que tuvimos al trabajar de esta manera. Si volvemos a nuestro caso inicial, este paciente tiene una vena cava superior anastomosada a la rama derecha de la arteria pulmonar, es un Glenn. En el informe, ambas ramas pulmonares tienen un adecuado flujo, no hay imágenes de estenosis. El tubo extracardíaco que une la vena cava inferior a la cara ventral de la rama derecha de la arteria pulmonar está permeable, se observa una dilatación de la vena cava inferior antes de la anastomosis con el tubo. El ventrículo derecho está dilatado, la neoaorta emerge del ventrículo derecho, y no se ven imágenes de obstrucción en todo su recorrido. Las coronarias emergen de la aorta primitiva hipoplásica. Todo esto podemos comprender perfectamente de lo que estamos hablando porque entendemos la terminología. Pero ¿cómo se representa esto en la cabeza, en la imagen virtual que uno genera en su cabeza al momento de operar? La verdad es que el margen de error, con todas estas anomalías o variaciones anatómicas, es difícil y el margen de error es mayor. Diferente a tener el corazón que vamos a operar en la mano. Ya podemos definir exactamente si lo que es anastomosis está más hacia la derecha, si está más a la izquierda, la anastomosis del Glenn, qué tamaño tiene, dónde se anastomosa el tubo, por dónde pasa el tubo que viene de la cava, qué significa la dilatación de la cava, qué tamaño tiene el casquete de aurícula izquierda que luego tenemos que anastomosar en el trasplante cardíaco. Las ramas pulmonares están permeables, pero ¿el tamaño es adecuado? ¿Dónde están las coronarias? Toda esta representación que uno puede hacerse virtualmente es mucho más favorable cuando uno cuenta con la impresión 3D. Creo que ustedes van a tener la posibilidad de tener este mismo biomodelo en la mano y poder certificar lo que yo les estoy diciendo en este momento. Finalmente, para concluir y no extenderme más, para nosotros queda claro que el uso de guías quirúrgicas impresas en 3D es superior a la representación 3D y mucho más que las imágenes en 2D.
porque genera claramente una mejor percepción de la anatomía, lo que nos permite a su vez anticipar estrategias quirúrgicas, establecer pasos adecuados. Eso obviamente nos reduce las complicaciones técnicas, reduce los tiempos quirúrgicos y finalmente todo esto redunda en las mejores opciones para los pacientes. Muchas gracias por su atención y saludos a todos.